días. El día de hoy voy a llevar a la moto, ya compramos las refacciones de la moto, así que ya se le van a poner, nos la vamos a llevar al taller a repararla ya. Bueno, pues vámonos al taller a trabajar con ella todo el día. Bueno, pues ya vamos con destino hacia el taller, uno de los mejores talleres de Ciudad Juárez de motocicletas en la baja cilindrada. Bueno, de hecho el taller es de mi hermano, pero pues la verdad sí es bueno, ¿no? No es porque sea mi hermano, pero sí es bueno. Ahí vamos a atender, a restablecer a Furiosa nuevamente. Ya todas las refacciones y todo ya está aquí en el taller, ¿no? Listo nada más para llegar y hacer el trabajo. Voy a intentar hacer el trabajo yo por mí mismo. Ya, pues de hecho, pues yo siempre le hago el mantenimiento, ¿no? Lo que es cambio de aceite y cambio de filtros y todo lo demás, lavado de carburador. Pero también ahora se van a agregar otro par de cositas un poquito más delicadonas. Voy a destapar para ajustar las punterías. Parece que anduvieran un poquito sonando, así que voy a checar eso. No está mal, ¿no? Una calibración ahí. Y pues eso no lo había, bueno, ya lo he hecho con otras motos, pero pequeñas, nunca lo había hecho con Furiosa. Y bueno, así que vamos a ver, ¿no? Luego también otra de las cosas que voy a hacer por precaución antes de que suceda es esta moto tiene una fama un poquito en cuanto a la mezcla de anticongelante con el aceite, así que por precaución antes de que suceda, ya va a ser, bueno, tiene 16,000 kilómetros, pero pues no sé, lo quiero cambiar. Creo que tal vez me estoy apresurando, ¿no? Pero igual no quisiera que llegara a pasar, así que le voy a cambiar los retenes de la bomba del líquido refrigerante para prevenir más que nada, ¿no? Que se llegue a mezclar y ya hay que destapar un poquito más el motor para hacer una limpieza mejor. Así que previniendo esto, lo vamos a hacer de una vez. Así que también eso sería el otro trabajito un poquito más delicadito que vamos a tener con ella. Ya ahí lo demás pues ya siempre se le ha hecho, ¿no? Lavado de carburador. Lo único que no se va a cambiar en este caso es las bujías. Bueno, pues aquí está el taller para los que son de aquí de Ciudad Juárez. Se encuentra por aquí. Este se llama el Boulevard Zaragoza. Este de aquí es el Boulevard Zaragoza, esta avenida. Y Dunas de Colorado, paraje de Oriente. Por aquí está el taller, ¿no? Aquí está el taller para los que quieran venir a consentir sus motos. Igual es muy recomendable, ¿no? Este mecánico, muy recomendable. Y aquí está el taller. De hecho pues también apenas no hace poco acaba de abrir acá, entonces pues para que vengan a apoyar al talento mexicano. Aquí es el taller de motos del Saulo. Aquí está. Y todavía no, bueno, todavía no está tan limpio que digamos, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto acá mientras se limpia un poquito, porque apenas creo que tuvieron mucho trabajo el día de ayer. Y pues es normal en los talleres esto. Creo que también este se dobló, ¿no? También va a querer cambiado al final de cuentas. Ya se limpió el taller. Aunque igual si hay trabajo pues queda otra vez sucio, ¿no? Es normal. Ahí está, mira. Creo que la primera impresión no fue buena. Pues aquí está toda la refacción que se compró. Tenemos por aquí el kit de arrastre. Bueno, este es lo único que no se compró original. El original está como en 1600, 1700.
Y pues bueno, ya de mientras vamos a utilizar un genérico. Aquí está la bomba de líquido refrigerante con sus retenes. Esto de aquí son los nuevos deslizadores. Aquí están. Acá están. Estos deslizadores incluso parecen estar mejor construidos, mejor detallados que los de estos. Bueno, en general estos se miran un poquito más fuertes, parecen, ¿no? Mejor construido, detallado y de mejor calidad, pues. Por acá está el anticongelante, el Motul, lo vamos a poner. También están todos los filtros. Filtro del aceite, filtro de gasolina y el filtro de aire. Los 3 filtros. Por este lado, el retrovisor izquierdo que se dañó y la nueva cúpula. Como ya lo había dicho antes, se le va a hacer el servicio completo. También se va a calibrar las punterías y se le va a cambiar el retén y la bomba del líquido refrigerante para prevenir que lo que pasa, ¿no? Porque esta moto es un poquito famosa por esto. Se cruza el líquido refrigerante hacia el aceite y pues hace una mezcla bastante fea. Así que vamos a prevenir eso también. Y pues vamos a empezar a trabajar. También trajimos nuestras herramientas. A pesar de que aquí hay muchas herramientas, ¿verdad? Pero debemos traer algunas herramientas para no causar tanta molestia. También compré algunas cositas que nos van a servir. Servilletas, desengrasante, un embudo y un recipiente para tirar todos los líquidos. Voy a comenzar por quitar, vamos a empezar a desarmar, todo voy a desarmar ahorita. A quitar todo. Voy a empezar por los protectores de la quilla. Lo tenemos. Pues igual vamos a guardar aquí los tornillos bien para no perderlos, ¿no? Por acá. Ahora vamos a quitar los sliders. Esta creo que son llaves 13. Dado 13 o llave 13. Bueno, aquí nos acaban de prestar un rotomartillo. No, es que igual porque por ejemplo aquí están por dentro esto y no se puede usar ahí. ¿Cuál es por dentro? Estos de acá. Pero los que sirvan, sí. Sí, pues. Ahí está. Listo. Sí, es muy rápido. El hijo. El primer deslizador. De este lado fue el que se llevó el golpe. Porque se le quebraron las gomas que lleva aquí. Estos se partieron de una vez. Pero bueno, le tengo que dar gracias porque resistió. Siguiente. Y ya están. Ya están fuera. Esto, bueno, pues ya quedó. Estos ya no van a servir. Estos son los que se van a cambiar. Ahora vamos a pasar a desarmar todo, quitarle los asientos, el tanque y las tapas de lado. Quitamos el asiento de atrás. Voy a quitar los tornillos del asiento. Estos dos. Listo. Esto, yo lo que hago es los dejo acá nuevamente para no perderlos. Y ahí quedan ya. Con un dado 8 quitamos los 2 tornillitos estos del tanque. No están muy presionados, así que con un desatornillador y un dado 8. Acostumbro a hacer es quitarlos todos de un lado. Vamos a quitar este de aquí. Tiene otro acá, otro aquí y otro por el frente. Lo que hago es todos los de un lado los quito y los dejo al lado separados, ¿no? Para no revolverlos y ponerlos justamente donde estaban. Bueno, esta base se la acabamos de hacer también aquí. Igual aquí el mecánico te hace cualquier cosa, cualquier trabajito. Esta base la hicimos acá para adaptar el control del drum.
Y quedó muy bien, A veces se alcanza a ver acá. Es un tornillito aquí que viene acá, ¿no? Hay que quitarlo. Listo, ahora necesito algo con punta porque necesito quitar. Tiene una gomita que oculta el tornillo de este lado. Aquí, ahí está. Ya quedó. Y ahora pues hay que quitar el tornillo. Y pues aquí están todos los tornillos del lado izquierdo. Son 1, 2, 3, 4, 5. Y eso lo dejamos por acá en un lugar en el lado correspondiente, el lado izquierdo, para no olvidarnos y volverlos a poner en el mismo lugar. Y pues ahora pues voy a proceder a quitarlos del otro lado. Una vez quitando todos los tornillos, ya la tapa del tanque ya va a salir sin ningún problema. Y ahí sale el carenaje del tanque. Bueno, también voy a quitar estas tapaderas laterales, las dos. Es desarmador de cruz, ambos lados. Bueno, aquí también, aparte de esto, hay que pues jalar porque viene empotrada, no viene con cuidado para no quebrar los seguros que trae. Son dos, uno aquí atrás y uno al frente. Listo. Y lo que hago también es regresar los tornillos. Lo dejo aquí en su lugar. A mi moto se le faltaba un tornillo aquí, así que le puse otro, pero este no es de desarmar. Este se tiene que abrir con una llave, 10 milímetros. Listo. Entre menos tornillos tengamos regado, más fácil va a ser para volverlos a poner, ¿no? Me estoy dando cuenta que parece como si este sello que trae acá se haya, o está como chueco, ¿no? Y el tanque anda pegando con esta parte en el chasis y parece que como que se está rompiendo porque acá hay señas de que anda tirando gasolina. Bueno, así que hay que revisarlo ahorita para ver cómo lo podemos sellar. Para cerrar el tanque de la gasolina, ahí anda abierto y cerrado es la mitad hacia acá. Ahí. Una vez cerrado, aquí es desatornillar el tanque. Tiene 3 tornillos. Está uno aquí, otro de este lado y uno en el centro. Acá, justo acá. Desconectamos el sensor del tanque. Ahí está. Hay que desconectar la manguera del tanque. Aquí está el daño que le está haciendo. Anda pegando, anda chocando aquí. Y acá está y ya se está filtrando la gasolina. Y va. Vamos a pasar a retirar la caja filtro para retirar el carburador. En esta moto esta es una de las partes complicadas, retirar el carburador. Ya le agarramos la maña, así que una vez agarrándole el modo, pues ya es fácil, ¿no? Igual, pero la voy a retirar también, la voy a quitar los tornillos para abrirla, porque igual se le va a cambiar el filtro. Aquí son 2, 3, 4 tornillos, 8 milímetros. Ese tornillo es ese y este de aquí. Son estos 2 tornillos para sacar la caja filtro. Ahora este viene con 2 como seguros aquí hasta adentro, que no se va a alcanzar a ver con la cámara, pero hay que empujar hacia adentro para que destrabe. Y destrabó uno. Igual hay que apoyarse con un desarmador plano para empujar el... Hay 2 seguros que entran, que se traban aquí, uno y aquí el otro, entonces eso hay que quitar. Y aquí viene el filtro. Este es el que se va a cambiar también. Filtro, la caja filtro, aquí está.
Esta hay que quitar esta para tener acceso al carburador. Aquí viene la parte un poquito más complicada, porque hay que desatorar, hay que quitar de una vez, desatornillar el carburador. Trae dos cinchos, uno con el cincho que va directamente a la caja filtro y el otro que va al motor. Entonces, para que esto salga, para retirar la caja filtro también debemos desconectar dos mangueras que están conectadas en ella, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, como lo podemos ver aquí. Después de esto únicamente restaría con un desarmador hacer una especie de palanca para ir empujando la caja hacia afuera. Y aquí tenemos allá a la vista el carburador. Hay que quitar este de acá, que es un segurito, se empuja de dentro hacia afuera y sale este taponcito de aquí. Y luego ya lo podemos subir hacia arriba. Este es el ralenti, se sube hacia arriba y ya aquí lo podemos empujar y ya salió, ya está libre. Bueno, aquí hay que aflojar el tornillito que viene hasta el fondo. Este empaque ya va directamente al motor. Y ya está. Y ahí ya el carburador queda libre. Luego aquí está esta manguerita que hay que desconectarla también. Aquí está. Listo. Listo, acá está. Bueno, otra cosa aquí es liberar el cable del acelerador. Aquí está el cable del acelerador. Y aquí cuando jalamos se acelera. Igual lo mismo, la misma temática. Este taponcito igual se empuja de allá para sacarlo. Se empuja hacia acá y ahí sale, ¿no? Afloja, da margen para destrabarlo de aquí. Y ahí está. Y aquí tengo ya el carburador. Le voy a dejar este seguro acá también. Y acá está, ¿no? Y voy a empezar a quitarle todos los líquidos, empezando por el líquido refrigerante. Y luego pues ya se va a hacer También es importante aquí taparle la boca, el agujero que quedó. Este agujero lo vamos a tapar con una servilleta, con una toalla, para que no se le meta cualquier cosa, ¿no? Lo dejamos ahí. Ahí nos aseguramos de que no se le vaya a meter algo mientras está abierto. Para quitarle el líquido refrigerante tiene aquí un tornillo. Este de aquí es el tornillo de desfogue de líquido. Hay que abrirlo y esperar a que salga todo. También sería bueno aflojarle las tapas para dejar entrar el aire y dejar que fluya todo hacia abajo. Y pues luego vamos a sacarlo para destapar esta parte de aquí, que es donde vamos a poner los retenes que compramos, los retenes de la bomba. Aquí va la turbina, una turbina que trae, y los retenes. Voy a utilizar una llave 8. Ahí está. Ya está. Bueno, hay que aflojarle la parte de arriba. Ahí va. Aflojándola del radiador ya empieza a caer el líquido. Sí, la quitamos toda la tapa esta para que deje caer todo eso, ¿no? En este caso, lubricaría nomás a la leva. Voy a aflojar ya los tornillos de la bomba. Son 5, 2, 4, 5. Esto no va muy apretado. Tienen un torque bastante suave. Listo. Ahora esta es posible que esté algo pegada. Si no llega a salir fácil, hay que darle unos golpecitos nada más, pero luego aquí esta salió fácil, ¿no? Por acá viene el retén, el empaque. Viene aquí, ahí lo vamos a dejar. Entonces esta va a ser la que vamos a quitar. Listo, ya aflojó el tornillo. Ahora hay que quitar, acá tiene una tuerca. Ahí va. Aquí están ya el tornillo y la tuerca. Ahí viene para afuera.
Bueno, ahí está. Bueno, la recomendación en que dan para esto es que no se dañe toda esta parte. No meterle nada, ni un desarmador por acá que pueda dañarlo. Y ahí está ya la bomba afuera. Bueno, antes de continuar también le voy a bajar el aceite completamente. Para quitar el aceite vamos a quitar el tornillo con un dado 18. Oh. El sedazo, una especie de filtro que tiene aquí también. Ahí va por afuera. Este también se puede cambiar, pero si está bueno pues nada más se limpia y con este puede funcionar correctamente. De este lado vamos a quitar el filtro, dado 8. También este viene, no están muy torqueados, tantito y ya está. Listo. Ahora, para quitar la tapita hay que girarlo un poquito, que trae un O-ring que viene bastante bien seguro. Acá está. El filtro también ese se va a cambiar, así que romper el filtro. Ahí viene. Y entonces ya ahorita que ya se drenó todo el aceite, lo que voy a hacer es, ya le voy a poner el filtro nuevo. Bueno, aquí está, ¿no? Así es como va. Este va hacia adentro. He visto que recomiendan lubricar aquí la partecita para que cueste menos adentrar allá en el empaque. Listo, lo metemos y ahí entró ya, ¿no? Se siente bien hasta donde llega, el tope que debe ser, y ahí ya quedó. Entonces ya podemos proceder a poner la tapa. Como dato curioso, esta tapa dice KTM acá. A ver si se alcanza a ver, KTM. Comparten piezas con la Bayash KTM. Ahí está. Colocamos y ahí quedó. Bueno, la verdad aquí es recomendable la llave dinamométrica o el torquímetro para darle el torque adecuado. Pero aquí sí nos faltó esa llave. Entonces nada más aquí hay que darle al tanteo despacio, no mucho, porque si no podemos romperlo. Entonces ahora lo que hay que hacer es tirarle desengrasante aquí para limpiar todo el área que se engrasó. Después de un extenso análisis sobre cambiar o no cambiar los retenedores, pues estoy viendo los retenedores nuevos y básicamente se miran igual que los que están, o sea, no se ve que tengan ningún tipo de desgaste ni nada, ¿no? Entonces voy a optar por dejarlos todavía ahí y vamos a estar revisándolo en un futuro para ver si había algún tipo de desgaste y luego ya se cambia, pero mientras les voy a dejar estos ahí. La turbina, para ponerla, aquí tiene una muesca, el tornillo está plano por acá y acá está la muesca. A ver si se alcanza a apreciar ahí la muesca que tiene aquí, que es donde va aquí esta empacada, ¿no? Ahí está, listo. Luego ponemos la tuerquita que traía aquí adelante, esta que viene ahí, y luego ya iría el tornillo. Y ahí está, ¿no? Es a tope nada más ese tornillo. Atornillamos ya la tapa. Revisamos que el O-ring esté bien. Está perfecto. He visto que muchos aconsejan poner los tornillos, ir apretándolos en forma de cruzados, para que todo vaya pegando uniformemente, pues. Listo, ahora le vamos a dar un poquito de torque nada más, no mucho porque igual son sensibles estos tornillos. Regulador, bobina. Ahí está, ya quedó listo. Bueno, este nada más lo limpiamos correctamente, una sopleteada y listo. Va para adentro.
Listo. Igual también le damos un torque tranquilón, no muy fuerte porque esos tornillos son delicadones. Vamos a limpiar la zona. Voy a ponerle el aceite y el anticongelante también ya. Bueno, acá tenemos el aceite Motul 5000 semisintético. Ahí está. Supuestamente la moto lleva 1 litro y 300 mililitros más. Aquí está la mirilla, que es donde vamos a ir viendo. Aquí están las líneas estas. Ahí tiene que andar el nivel. Ahorita en el segundo litro que vamos a ir echándole, vamos a ir viendo cómo va. Listo, vamos con el segundo. Bueno, también otra de las cosas es que se va a tener, bueno, tanto como para con el líquido anticongelante como para esto vamos a tener que encenderla. Vamos a tener que poner en marcha la moto para que circule el aceite y luego esperar a que se caliente para que circule el líquido refrigerante y se tome el valor que debe llevar. Según esto, ahí está el nivel correcto del aceite, pero tomando en cuenta de que tenemos que poner en marcha la moto para que circule y tiene que llenar también la parte del filtro. Entonces al llenarse pues ya aquí va a bajar el nivel y vamos a tener que recargar nuevamente. Ahorita que pongamos en marcha la moto, pero va a ser después de que calibremos las punterías. Mientras lo voy a dejar así, tomando en cuenta que falta eso. Y el líquido refrigerante. Va a estar pendiente rellenar bien el aceite y el líquido refrigerante. Falta, por ejemplo, purgarlo, abrirle el tornillo acá para llenarlo correctamente. Pero pues hay que encenderlo. Pero antes de encenderlo quiero de una vez calibrar las punterías. Así que me voy a ir con esta ahorita, ¿no? Vamos a destapar acá. Dicen que también es una opción desconectar una bujía. Aquí voy a quitarla de este lado. La de este lado la voy a desconectar y la voy a quitar para quitar compresión y nos cueste menos al momento de buscar el tiempo. Voy a tener que quitar todo esto. Bueno, pues avanzamos. Aquí se recomienda aflojarlos en cruzados. Luego este para... No está muy torqueados estos. Pero aquí viene otro tornillo con 8. Viene rara la moto. Ese es tu tanque nomás. Ese. Ya está. Salieron fácil. Pero sí viene con un tornillo diferente. Son 310 y un 12. ¿Por qué? Solo son esos tornillos, ¿no? Yo creo que viene algo pegada a esto. Listo, ahí despegó ya. Bueno, aquí este de acá. Creo que voy a tener que quitar todo esto. No me va a dar chance para sacarlo. Hay que quitar todo esto. Bueno, entonces lo voy a quitar. Ahí quedó. Bueno, esto es para verificar el tiempo. Este tornillo se tiene que mover. Este para mover el árbol de levas y de vuelta y la pongamos a tiempo. Bueno, ya se puso en tiempo y vamos a ver la calibración que tiene. La calibración para las válvulas de las gasolinas son 0.05 milímetros y para la de escape 0.08. Tantito, una cosita de nada quieren apretadas. Las de admisión, ¿no? Las válvulas de admisión, sí, estas están. Sí, quieren apretadas. También la de escape. Sí, están flojas. Para apretarlas
vamos a tener que aflojar la tuerca. Esta de acá se afloja y para que esta se a apretar, ¿no? Y luego cuando ya esté a medida, pues ya se vuelve a apretar esta, ¿no? Así que vamos a ello. Con una llave 8 milímetros. 8 no. 9 milímetros. Ay, cabrón. De hecho está bastante flojo, ¿no? Listo. Bueno, pues ya están las de admisión, las válvulas de admisión, ya está. Entra apretadita, pero sale. Y acá también, ¿no? Ahí está. Ahí quedaron. Quedaron apretadas correctamente, creo yo, espero. Entran, se deslizan con cierto grado de dificultad. Ahí está. Parece que quedó todo bien. Ya les di el torque también a los tornillos. Y eso sería, ¿no? Ahora pues ya voy a tapar la cabeza del motor para luego lavar el carburador, ponerlo, encenderla. El escape. Y ella me dijo, hey, ¿tienes el escape que estaba ahí? Creo que sí. El slider que se llevó la negrita se le quedaba a mi moto. Era verdad, el que me vendí. No te lo quería vender, Pero sí le quedaba ese slider. bueno, no, cómpralo. Ahí está. Ya en este paso procedí a lavar el carburador correctamente por fuera. Después tenía que destaparlo para lavarlo correctamente por dentro y revisar que todo estuviera bien. Voy a empezar a armar ya el carburador, ya está limpio. Bueno, ya que está aquí, voy a aprovechar para quitar el filtro de gasolina también y cambiarlo. Tornillo 10 milímetros. Ahí va, solo es uno nada más. Listo. La primera manguera. Se ha batido el tensor ya. Como ya no da. ¿Qué cosa? El tensor. No, voy a cambiar la cadena, güey. O lo vas a cortar o lo vas a cambiar. Ahí va. Listo. Ya quedó el nuevo filtro de gasolina. Voy a cambiar el filtro de aire también. Ahí. Ayer venía como me vino a la mente, ayer vino buscando valero de uso. Este nuevo valerito ahí que están ahí. Bueno, ya vamos a la parte más complicada, que es meter todo. Meter el carburador, meter el filtro, la caja filtro. Bueno, ya tenemos el carburador aquí. El truco para ponerlo es poner el carburador va colocado así. A veces hay... Aquí así. Pero el truco para meterlo con facilidad es ponerlo por encima, aquí, y empezar a meter la caja junto con la caja filtro, e irlos metiendo paulatinamente los dos hasta que por fin se acomoda. Y otro truco es mancharle un poquito de aceite aquí, porque para que ayude a deslizarse, ¿no? Le pongo aceite por acá y acá. Y estos dos, listo. La caja filtro va hasta allá atrás. Esta es la posición en la que se tiene que poner para que entre de manera fácil. Así, el carburador levantado. Y luego ya ir bajando el filtro y ya se va a ir acomodando. Listo, ya quedó conectado. Ahora falta apretar el carburador de aquí al frente. Acá está. Falta sacar el cable del acelerador. El ralenti, ¿dónde quedó? Ahí estuvo. Ya quedó fuera. Listo, parece que ya está. No sé si falta algo que conectar. Ya se conectó, faltan las dos mangueras estas.
2 mangueras, pero estas van directo al tanque. Listo, ponemos los 4 tornillos al filtro. Para que no se aflojen, ¿verdad? Ahí en la playa cuando... Ahí está. Ya está, ya está. Bueno, ahora voy a reparar aquí el tanque. Le voy a pegar le voy a poner plastiacero. Le voy a pasar un poquito de lija para que quite un poco la pintura y se alcance a adherir perfectamente el plastiacero con el ¿cómo se llama? ¿No? Con el metal, pues, y tenga bastante soporte. Yo les he pasado todo ese güey con una hamburguesa. Pues venía su uniforme, güey, pero siempre vamos a poner algo. Y chinga estaban los güeyes. Hay que dejar un ratito a que se enfríe y se seque desde... Vamos a adelantar el trabajo, voy a ponerle la cúpula también de una vez. Bueno, aquí va a haber una complicación porque estas 2 piezas son del mismo lado. Son del mismo lado las 2 piezas. Por esta razón ya no se pudo poner la cúpula y se iba a hacer la reclamación correspondiente para hacer el cambio de la pieza. Entonces no se va a poder poner. Me voy a cambiar también este. Agárrame la pila ahí, dale, quita pero. Ando ponchado desde caer. Ahora le voy a cambiar el kit de arrastre. ¿Ya también? Alguien se lo puso. Alguien se lo metió. Alguien te lo metió, ¿qué, güey? Para el cambio del kit de arrastre pues fue cambiar las piezas que tenía viejas y ponerlas nuevas. Además de esto, la cadena siempre viene más larga, así que había que ponerla y tomar la medida correspondiente para cortar el restante. Y finalmente tensarla correctamente. Ahora la prueba más importante, verificar si la moto enciende correctamente. Aún nos faltaba rellenar el aceite y verificar correctamente el nivel del anticongelante. Además de esto, rellenar el depósito extra que trae. Y como paso final, el armado completo de la motocicleta, incluyendo también los nuevos sliders. Ahora la prueba de fuego, probarla en la calle para ver si todo quedó correctamente. Y voilà, ¿a poco no se ve hermosa, furiosa? Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que le puedan dar like, comenten, compartan, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. También voy a dejar en la descripción los enlaces a todas las refacciones que se ocuparon, por si quieren apoyarme comprando con mis links de afiliados de Mercado Libre.